Esta mesa de análisis con la señora Erika Salgado. Escúchenla en la zona media, en el 97.3, en Media Luna FM, de 7 a 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, acompañada de la voz del señor Jonathan Flores y todo el equipo de Global Media. Gracias a la gente que nos sintoniza en el 90.1 en Trión, en la zona metropolitana de San Luis Potosí Capital, en el 97.3 Media Luna FM y en el 103.7 del FM en Stereo Beat, aquí en la Huasteca Potosina. Llegando al 80% del estado potosino. Pepe, ¿qué tenemos en la música? Aquí escuchamos a la bellísima Sabrina Carpenter con Sharp Stool. Dato de esta gran voz. Canción comienza con una descripción de cómo la protagonista pues se siente sumergida y sugiere que esta canción tenga un sexto sentido que le permite volver a la vida de su ex al momento más inoportuno. Híjole, inoportuno es lo que está viviendo o vamos a vivir a partir del lunes, el 20 de enero. La historia, y lo decía Mike Vigil hace 8 días, nos decía, vienen tiempos convulsos para México. Llega Donald Trump al gobierno de la Unión Americana y la historia, todo indica que a la par o es preludio de esta tormenta invernal que empieza a azotar el domingo por la noche la parte norte, el hemisferio norte de América, y creo que puede ser un mal preludio, ¿no? De que México viva congelado los próximos 4 años. Y yo le quiero agradecer mucho a nuestro amigo Raimundo Ramos, activista de derechos humanos, que pues está allá en la frontera norte, que nos haya tomado la llamada para platicar qué es lo que viene para México, Raimundo, con la llegada de Donald Trump. Deportaciones masivas, ya lo anunció Donald Trump, cuestiones que ponen a México en una situación muy incómoda. De ser un país amigo, va a ser un país receptor de problemas. Mi querido Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con su amplio auditorio. Bueno, el lunes empieza una de las crisis más graves que el mundo va a experimentar, y particularmente México por la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que empiezan 4 años de política exterior de confrontación. 4 años de una confrontación permanente entre el gobierno naciente del señor Trump, Donald Trump, y el gobierno de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y la carta de presentación de esta nueva política de confrontación será seguramente una inminente deportación masiva de migrantes, no solamente nacionales, sino extranjeros, que seguramente van a ser deportados desde Tijuana hasta Matamoros, por todas las fronteras mexicanas y de manera permanente. Y estamos hablando de mujeres, de niños, de exconvictos, de trabajadores legales que seguramente van a ser confundidos y van a ser deportados. Esto ya lo vivimos en la primera administración del señor Trump, redadas en Estados Unidos y deportaciones en México, incluyendo en horas de la madrugada. Esta crisis migratoria que se avecina, lamentablemente nos va a tomar desprevenidos a los residentes en la frontera, pero más a las autoridades, más al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, porque no están dimensionando esta deportación masiva que empezará seguramente en las primeras horas del lunes 20 de enero. Esto, Raimundo, pues nos pone a la par de la crisis migratoria que ya vive Europa por el estrecho de Gibraltar. Esta situación pues ya va a ser mayor por la cantidad, por el flujo que tiene la frontera mexicana con la estadounidense, y se estima, tú lo decías antes de entrar al aire, es un tema que va a dar muchas historias sobre todo de sufrimiento, pero que pone contra la pared al gobierno mexicano, ¿no? Sí, cuando yo hablo de que no están tomando el tema en serio el gobierno mexicano, cuando yo hablo de que los va a tomar desprevenidos, es porque en las fronteras lo vivimos a diario. Las deportaciones de migrantes, principalmente mujeres y niños, se vuelven una pieza fundamental
un atractivo fundamental para las bandas del crimen organizado, porque empiezan los secuestros con fines de extorsión, empieza la reclusión forzada cuando deportan exconvictos o presos que ya están por cumplir sentencia y los deportan, y empieza también la trata de personas, el secuestro de mujeres. Entonces, no es la crisis migratoria en sí, no es la crisis de deportaciones masivas, lo que solamente tendríamos que ver como número de personas que regresan a su país. No, son todos los problemas que acarrean. El de la inseguridad es uno de ellos, el de la salud. Vamos a estar el lunes, de lunes a miércoles, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, cuando menos a -1 grado, que es sensación térmica de -5 grados. Entonces, si tú deportas migrantes, familias, personas incluso enfermas, y no tienes un albergue climatizado, protegido, empiezan los problemas de salud. Y luego también vienen los problemas económicos. ¿Quién va a solventar la alimentación de estos miles y miles de hermanos migrantes deportados? Porque los migrantes no se van a querer ir a sus estados de origen. Ese es un error que el gobierno está calculando de manera errónea. El gobierno federal y los gobiernos de los estados quieren llenar las fronteras de autobuses para que tan pronto crucen la frontera, crucen a territorio mexicano, ir seleccionando a los migrantes por estados y luego regresarlos a sus estados de origen. Sí. Eso sería una posibilidad en quienes quieran regresar a sus estados de origen. Pero los que no quieren regresar a sus estados de origen, porque seguramente van a intentar regresar a Estados Unidos a pesar de la amenaza del señor Trump, pues esos se van a quedar en la frontera. Y entonces a los fronterizos nos generan un problema, porque luego estos migrantes quieren entrar por la fuerza a los Estados Unidos a través de los puentes internacionales, y la reacción del gobierno de Estados Unidos es cerrar las fronteras, cerrar los puentes. Entonces, la amenaza es grande y la solución no la vemos así como integral, la vemos como una solución política. Y eso, dejar el tema de esta crisis que se avecina en manos de políticos, es el peor error que podemos tener los mexicanos. Sukey, ¿qué le quieres preguntar a Raimundo? Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Te saluda Sukey Barrios. ¿Esto cómo afectará las políticas de Trump a todos los migrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos de manera irregular? ¿Regular? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Sí. Bueno, primero debemos entender quién es el señor Trump. El señor Trump es un político sin escrúpulos, sin sentimientos, racista y enemigo de los mexicanos. Muy enemigo de los mexicanos. Entonces su política, ya la anunció, fue un compromiso de campaña. Deportar la mayor cantidad de mexicanos, principalmente mexicanos, de los Estados Unidos. Y nosotros ya estamos viendo historias reales, obviamente, de mexicanos legales, incluso mexicanos de doble nacionalidad, que ya son ciudadanos estadounidenses, pero que también están siendo detenidos y enviados a las cortes para su deportación. Entonces, lamentablemente, y eso no lo entendemos nosotros acá desde México, mucho del voto latino, mucho del voto mexicano fue para el señor Trump, pensando que se iban a sentir protegidos por haber votado con un político de malos antecedentes y de malos sentimientos. Sí están amenazados los mexicanos residentes legales o mexicanos naturalizados en Estados Unidos. Sí están en riesgo, ellos y sus familias, solamente por el color de piel. Híjole, ¿cómo estás viviendo tú ahorita allá en tu punto de residencia esta crisis? Nosotros, amigo, desde noviembre pasado y diciembre en la Ciudad de México, nos reunimos organizaciones defensoras de los derechos humanos que vivimos en las fronteras, con funcionarios, con compañeros de Amnistía Internacional, de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales defensores de derechos humanos, para ir observando el tema
y para ir interviniendo y alertando a los gobiernos de la crisis que se avecina. Nosotros estamos monitoreando esto desde noviembre, incluso desde diciembre, y estamos haciendo alertas públicas, porque el gobierno federal cree que con una conferencia mañanera, cree que el personal consular que tienen en Estados Unidos va a ser suficiente para atender las demandas que se están presentando ya, insisto, de migrantes residentes y de migrantes nacionalizados en Estados Unidos por abusos de autoridad, por detenciones arbitrarias, por allanamientos. Y no vemos realmente la participación de las autoridades consulares mexicanas. Por eso nosotros hemos estado alertando a través de programas tan eficientes como el de ustedes, de que las organizaciones que trabajan a favor de los migrantes puedan convencer a los políticos, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, de que deben de abordar este tema con la mayor prontitud posible, no con reuniones donde todo el mundo se aplaude entre sí, sino con acciones concretas. Y les pongo un ejemplo. El lunes debería estar la presidenta de México, si no en Tamaulipas, en cualquier estado fronterizo, encabezando acciones urgentes. En primer lugar, insisto, la protección de los mexicanos en medio de una crisis climática, luego el tema de la seguridad y finalmente el destino de todos estos miles y miles de mexicanos que desde el lunes seguramente van a empezar a llegar a nuestras fronteras mexicanas. Híjole, Raimundo, el panorama no se siente nada halagador, no se ve nada halagador y vamos a estar muy al pendiente. El lunes cambia la historia de la relación México-Estados Unidos. Raimundo Ramos, activista de los derechos humanos, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada para que nos des este pulso, este termómetro, ahora sí que este termómetro de lo que va a pasar con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, mi querido Raimundo. Gracias a ustedes, buen fin de semana, saludos a su auditorio nuevamente. Gracias, Raimundo Ramos, ahí está el panorama que nos da nuestro amigo activista en derechos humanos allá en la frontera norte. Vámonos a una pausa comercial, regresamos. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com radio. Así suena la música en vivo en Tequilas Western.